Hola a todos, hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Tremp, en la provincia de Lérida, para mostraros una de nuestras top rutas. Se trata del famoso Dragon Khan. Y nos ponemos rumbo hacia la mítica ruta Dragon Khan. Como ya sabéis, está situada en la localidad de Tremp, en la provincia de Lérida. Es una ruta circular que comienza y termina en la propia localidad y que sus primeros kilómetros transcurren por una pista. Luego comenzará esta senda que estáis viendo ahora mismo. Y para que tengáis una buena guía, yo os recomiendo que utilicéis la aplicación móvil de Wikiloc, donde tenéis un montón de rutas. Entre ellas, si buscáis en el buscador la asociación Geobike Lopodal, os aparecerán todas las rutas que hay en la zona de Tremp, y que además los chicos de la asociación se lo han currado mucho para que tengáis los mapas offline. O sea, significa que podéis hacer la ruta en vuestro móvil como si llevarais un GPS, y es súper cómodo. Podéis poner el móvil en vuestra bici y hacer toda la ruta. La ruta que nos muestra los chicos de Geobike Lopodal para hacer el Dragon Khan es una suma de dos rutas. Nosotros en nuestro caso era la idea realizar la ruta tal y como ellos la tienen en Wikiloc, pero por un despiste nos pasamos el cartel de la segunda ruta y acabamos haciendo Afghanistrail. Nos perdimos, pero bueno, realmente no fue ninguna pérdida. Seguimos un poco hacia adelante el sendero y ya nos encontramos el cartel de Afghanistrail. Y entonces nosotros lo que hicimos fue Dragon Khan más Afghanistrail, ¿vale? Como veis, tiene un sendero de subida con unos zigzags súper divertidos. Luego empalma con otro trocito de pista, como estáis viendo actualmente, y finalmente ya cuando a lo lejos se divisa la ruta de Dragon Khan, comienza una subida por senda que en este caso lo que estáis viendo atraviesa una zona que es privada, pero bueno, está muy bien señalizado. Se ha hecho una senda para no pisar nada de esta zona privada. Es importante siempre, ya sabéis, respetar todo este tipo de cosas. Isma, este es el fucking Dragon Khan. Continuamos con el ascenso, ya con la mirada puesta en el sendero del Dragon Khan, que bueno, que tan mítica se ha convertido esta senda. La subida es muy divertida también, es tranquila, pero se realiza por una senda con un zigzag y ya con un cierto cosquilleo en el estómago, porque ya sabes que estás cerca y pues tienes ganas de bajar, ¿no? Esta zona que veis aquí, bueno, son unos pequeños árboles que debieron de sufrir un incendio. Y aquí justo es donde comienza el sendero de bajada del Dragon Khan. Es el fucking Dragon Khan. Hotel Alegret. Oye, ¿el Hotel Alegret no es en el que estamos? ¿El Hotel Alegret no es en el que estamos? Yeah. No, porque pone sendero apadrinado por Hotel Alegret. Por eso nos ha dicho que la mejor ruta era el fucking Dragon Khan. Es más, se bebe por la boca, tío. Esos árboles son como graciosos. Como yo. ¿Te han contado algún chiste o qué? No, pero como están así, que yo no sé si, yo creo que son quemados, ¿no? Tiene pinta. No sé, están negros así como con carbón. No, pero está como Si están negros como con carbón, lo más probable es que estén quemados. Como yo. Aquí es donde comienza la fiesta.
Es un sendero que ahora veréis está un poco expuesto, tenéis que tener cuidado. Concretamente esta grabación es de la primera bajada que hice, porque no la había hecho previamente, y posteriormente sí que la hice un montón de veces de subida y de bajada, porque estuvimos sacando algunas fotos y grabando algunos clips concretos de partes concretas. Como veis, ahora se empieza a estrechar, es súper divertido. No tengáis miedo, porque si vais tranquilos y con serenidad, realmente es una senda fácil. No os bloqueéis, sobre todo no paréis, no frenéis, id despacito, id controlando con los frenos, pero no os quedéis parados, porque si os quedáis parados es fácil que perdáis el equilibrio y podáis sufrir una caída, y pues bueno, pues eso no queremos que ocurra. Y como veis, es muy espectacular y muy divertida. Aquí oficialmente hemos obtenido nuestro título Dragon Khan. Acabamos de hacer la bajada y nos vamos a dirigir hacia el otro lado de la montaña, que es donde se encuentran los senderos de Arplanis Trail. Sigue un sendero también muy divertido, rápido, y posteriormente, cuando alcancemos la otra ladera, el otro lado de la montaña, comenzará el sendero de subida, que también es divertido, porque son muchas curvas, mucho zigzag, algún pequeño desnivel, y en general toda la ruta es súper divertida, es muy recomendable. Tened cuidado si llueve, porque es un terreno bastante arcilloso y os podéis meter en un embolado bastante serio. Los días de lluvia yo no recomendaría hacerlo. Si está un poco húmedo, bien. Si está muy mojado, mal. Así que bueno, tened esto en cuenta. Aquí comienza la subida, como veis, el sendero también estrechito entre árboles, muy divertido, con buenas vistas. Esta zona suele mantener unas muy buenas condiciones meteorológicas. Yo ya he estado unas cuantas veces en la zona y siempre ha coincidido que ha hecho buen tiempo. Bueno, cuando es temporada pues de lluvias o de invierno, pues como en todos los sitios, pues hace frío, lógicamente. Pero en el resto de temporadas es una maravilla, muy recomendable esta zona, y un gran trabajo el que han hecho los chicos de Geobike Lopodal, que desde el 2017 que empezaron limpiando y construyendo senderos y recuperando otros, claro, pues un trabajo encomiable, y que desde aquí les agradezco un montón el que nos ofrezcan esta posibilidad de que desde cualquier parte de España o del mundo, ¿no?, podamos ir y disfrutar de estos senderos y de toda la zona, que es maravillosa. Una vez terminado el sendero, comienzan, bueno, un par de kilómetros, creo recordar, de pista, y con un desvío a la izquierda que nos lleva hacia toda la zona de senderos de bajada, que bueno, vais a flipar. Si vais por la zona, os lo vais a pasar genial. Aquí comienza el sendero de bajada, como veis es rápido, con curvas, también entre árboles, un terreno que bueno, que a pesar de que en la época que estuvimos estaba un poco seco, agarra bien, y es un terreno firme, no es traicionero, y que, como veis, pues la bici tiende pues a querer rodar rápido. Hay muchas zonas que es terreno virgen, y otras muchas que como veis aquí están trabajados incluso los peraltes o las curvas. No hay sorpresas como grandes saltos dobles o cortados, es todo bastante intuitivo, así que como veis, esta es la primera bajada que hacíamos, o sea, la primera vez que hacíamos esta ruta, y no te das ningún susto como te puede ocurrir a lo mejor en un bike park o en otros sitios, ¿no? Es todo bastante intuitivo y muy divertido.
justo aquí es donde ya estamos cerca creo que es el desvío que deberíamos haber seguido para seguir la ruta original que nos montaron los chicos de Geographical Podal, pero bueno, simplemente siguiendo un poquito más antes. Bueno, aquí ya veis, aquí ya está el cartel de Arcanist Trail, aquí comienza el sendero que al final nos lleva a la misma desembocadura de la ruta que había prevista originalmente, con lo cual todo comienza y termina en Trem, que no tiene pérdida, y de esta forma es súper fácil que no nos extraviemos ni nos perdamos, ¿vale? Aquí continuamos con Arcanist Trail. Es otro sendero que nos dejó flipados porque es un constante sube y baja, peraltes y curvas muy altos y muy trabajados que te dan la sensación pues de estar todo el rato en una montaña rusa, ¿sabes? Fijaros, todo transcurre por las laderas de la montaña, y hay alguna zona con piedras, hay otras zonas que están muy bien pisadas, pero vamos, hay para todos los gustos, y te vas a ir de allí con una sonrisa en la boca y con una sensación de haber aprovechado el tiempo tremenda. Fijaros que peraltes que parecen wall rides, y bueno, aquí ya nos estamos aproximando hacia el final de la bajada, que además cuando vas por allí empiezas a ver que hay un montón de senderos cercanos que son similares, y que hay que explorar, hay que descargarse todas las rutas de Wikiloc de la zona y empezar a explorar, porque estoy seguro de que hay joyas escondidas que todavía no se han hecho tan conocidas como estos dos senderos de Dragon Khan y Arcanist Trail, que nos dejarían flipados seguramente. Lo dicho, muy buen trabajo los chicos de Geobike, y ruta súper recomendable. Se nos quedó un sabor de boca increíble. Queremos repetir, y esta vez creo que vamos a ir al otro lado de la montaña, donde también hay un montón de senderos, y os indico que la siguiente ruta que haremos creo que va a ser Slick Rock. Os dejo por aquí el enlace para que vayáis ya. ¡Chao!